Hola, voy a hacer una explicación breve sobre el proceso que se seguía para la elaboración de los cómics y otros productos que realizamos hace un tiempo con el Magab. A partir del guión que me enviaban, yo procedía a la elaboración de los personajes a lápiz. Aquí tenemos un ejemplo de los personajes. Estos personajes eran sujetos a aprobación, siempre guardando las características, teniendo cuidado de las características de vestimenta y fisonomía de los personajes requeridos en el guión según la región de nuestro país. También cuidando los paisajes, teniendo cuidado en los paisajes de cada región: costa, sierra, oriente, Galápagos. Estos personajes, pues como decía, era guardando las características de cada región, por ejemplo, mestizos, negros, indígenas, etc. Así quedaba el dibujo. Luego de ser aprobado, se le pasaba línea negra y esto se escaneaba y se ingresaba al computador. Se trabajaba en Photoshop, en Illustrator, con los colores, los diálogos, y luego de esto se pasaba a la imprenta y quedaba de esta manera el cómic ya a color. Comprendan mejor cómo quedaba la ilustración con los diálogos, los bocadillos, con la información que se requería en el guión. Así se contaba la historia en secuencias y la gente pues leía. Era una forma más amena de llegar a las personas con la información que se requería. Pues es más dinámico un cómic que un folleto con puras letras que la gente muchas veces no lo lee. Y se usa mucho esta herramienta, pues en ese tiempo era muy interesante para llegar a las personas en el campo, en la ciudad, donde se requería, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos de cómics que se hizo. Acá tenemos otro sobre la quinoa. También hicimos manuales con información sobre cultivos, sobre la crianza de animales como los cuyes. Acá tenemos otro manual. Y también boletines informativos, periódicos murales, etc. Bueno, fueron proyectos muy interesantes que realizamos en esa época con Manuel Vieira y Jaime Barahona, mis queridos amigos. Es todo lo que les puedo explicar por el momento en este video corto. Bueno, ojalá les sirva. Chao. Hola, soy Jaime Barahona, soy comunicador y una de mis especialidades es la de guionista. Y una de mis experiencias más agradables ha sido aplicar las técnicas del guión cinematográfico para la elaboración del cómic. El cómic siempre estuvo entre nosotros, desde las cuevas de Altamira. En primera instancia, el cómic se presenta como una sucesión de cuadros en los que se resolvían las necesidades de diálogo, escenas de acción, romance, misterio. Pero en los últimos 20 años del siglo XX hay un avivamiento fabuloso y los recursos de la historieta gráfica se toman el espacio, rompen la cuarta dimensión de su universo plano, desarrolla sus propios recursos, genera una semántica propia. El guionista de cómic se mueve en la misma dirección que el guionista de cine.
debe escribir las escenas más de una manera nítida, cristalina, de tal manera que el ilustrador especializado en cómic capte y plasme las indicaciones de formas, medidas, colores, perspectivas, planos, lenguaje corporal, expresiones faciales y con ello sensibilidades, sensaciones, sensualidades, emociones y sentimientos que se tomen de la conciencia del lector. Al final, logramos un todo capaz de convencer al espectador de lo que ha visto es parte de la vida real. Y ese es el valor innegable del cómic en la educación. Lo primero que hace un guionista es, si hay una idea ya dada, pues tomarla y convertirla en una historia que luego pueda ser adaptada a un libreto. Y este libreto va en espacios escritos en los que va en una parte la descripción gráfica, es decir, planos, situación del actor, ambiente, atmósfera, y en el otro espacio va los diálogos. En este sentido, se puede dar un dramatismo con los criterios y habilidades que tenga el guionista para hacer auténticas obras de arte. Te permite ¿cuál es la debilidad del cómic? La falta de movimiento. Pero con las nuevas semánticas, como les decía, se puede lograr acercamientos y tener situaciones, por ejemplo, de dramatismo. Congelar la imagen para que la acción que ve el espectador se le quede más grabada, vaya más lentamente, se ralentice, entre, se sostenga o se escape en páginas de splash como esta. Toda la página utilizada, toda la página dramatizada. Eso es, pues, el guionista de cómic, un guionista cinematográfico atrapado en las dos dimensiones de una página. El radioteatro es uno de los géneros más versátiles y mágicos de la radiodifusión. Tuvo su época de oro en los años 50, 60 y 70, cuando aún no teníamos ese boom tecnológico audiovisual. Para producir un radioteatro debemos imaginarnos que estamos haciendo lo mismo que para el cine o para la televisión en función del drama, en función de la producción dramática, porque se trata de una narrativa a través del sonido, a través de la palabra. Para hacer un radioteatro, en primer lugar debemos identificar un tema que es el que queremos abordar. Ese tema lo vamos a investigar profundamente porque a lo largo del radioteatro vamos a ir insertando datos y circunstancias que son parte de esa temática. Luego de la investigación vamos a proceder con la elaboración de un guión. Es igual que si hiciésemos un guión para televisión o para cine, como les digo, porque necesitamos en primer lugar crear un escenario. Ese escenario va a tener un tiempo y un espacio determinados, es decir, una época histórica, va a tener un lugar, va a tener unos personajes que son los que van a vivir momentos de alto contenido dramático, van a vivir un conflicto y al igual van a tener un desenlace. Es exactamente lo mismo porque se trata de una narrativa literaria que lo vamos a llevar en este caso hacia la radio. Una vez que ya tenemos creado la circunstancia de nuestro guión, también establecemos los personajes. ¿Quiénes son los que van a vivir esa historia? Y a esos personajes les vamos a dar características específicas, edad, sexo, trabajo, en fin. El lenguaje del radioteatro es un lenguaje muy coloquial, porque es un lenguaje natural.
tal como si estuviésemos hablando entre amigos o entre familia. No debemos utilizar tecnicismos. Uno de los recursos que nos llevan precisamente a crear ese escenario es el recurso sonoro, los efectos de sonido, las distintas pistas musicales que nos van a ir introduciendo en circunstancias determinadas. El radioteatro puede realizarse de diversas maneras. Podría ser un radioteatro seriado en el que nosotros tenemos los mismos personajes que capítulo a capítulo van viviendo circunstancias diferentes. Tenemos también el radioteatro en el que nosotros creamos una historia que tiene un principio y un fin en un solo capítulo. O podemos también tener un radioteatro en el que en diversos capítulos varios personajes van a tratar sobre un mismo tema específico. El radioteatro, sin duda alguna, no morirá en el tiempo porque nos permite viajar con la imaginación. Es extraordinario para educar, para compartir temas que resultan ser muy complicados porque se los puede llevar desde el tecnicismo hacia el lenguaje sencillo y coloquial. Yo les recomiendo que ustedes experimenten con el radioteatro porque es uno de los recursos más lindos que tiene la radiodifusión. En varios aspectos videos de 30 minutos de capacitación donde mostrábamos y recorríamos varias partes del país. ¿Qué es lo interesante de todo este proceso? Que la gente de la comunidad, por ejemplo, vamos a poner un caso, en el tema de la papa, teníamos gente de Carchi, teníamos gente de Tungurahua, de Cotopaxi, de Azuay y de Cañar, que eran zonas donde prácticamente había gente que había cultivado durante muchos años el tema de la papa. Y cada uno de ellos iba aportando con una información interesante para poder enriquecer el conocimiento de aquellos productores que de una u otra manera no tenían tanta experiencia. Eso hizo que haya un intercambio de conocimiento que es súper importante y valedero. ¿Por qué? Porque mucha gente puede tener un tipo de conocimiento en su sector, pero hay otro tipo de conocimiento que se va generando con el paso de los años y que se puede ir compartiendo, que lo que a una persona le ha tomado 20 años en aprender, a otra persona le puede tomar apenas un año y puede dar los mismos resultados. Entonces eso es importantísimo. El conocimiento se puede pasar de una manera oral entre experiencias de unos y otros productores. Eso es lo que fue interesante dentro de este proyecto, el recorrer todo el país y el poder ir viendo las experiencias de los distintos productores y generar con esto un instructivo para los diferentes productos que se tenían en ese momento. Esa es la experiencia que tenemos y claro, es espectacular el poder trabajar directamente con la comunidad y el poder empoderar a la gente con testimonios reales de gente que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Eso genera un tema positivo, porque yo como pequeño productor que recién estoy empezando a escuchar a una persona que tiene 30 años en el negocio y que me está diciendo cómo hacerlo bien, es súper valedero, es súper importante. Ese sería mi aporte a este trabajo. Muchas gracias. Hola, soy José Zambrano Brito, cineasta, actor, documentalista, profesor de realización cinematográfica. Pienso que el cine
es de por sí una escuela para aprender. El cine empleado como fuente de información nos permite adentrarnos en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la nuestra, nos permite formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros, nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes y preguntarnos el porqué de sus actos, el por qué tomaron tal o cual decisión y del devenir del mundo. El cine nos permite también entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas. Nos permite aprender de psicología, aprender de relaciones personales, aprender sobre emociones. Te abre tanto la mente que te convierte en una persona del mundo. Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a disposición, no solo de los docentes, sino también de quienes desean ampliar sus conocimientos en todos los órdenes, de una manera divertida y entretenida. Ahora también tú puedes hacer cine utilizando las tecnologías para mostrar al mundo lo que piensas, sientes, lo que sucede a tu alrededor. Te invito a que te atrevas a intentarlo.